En este momento hacemos contacto con el licenciado Edgar Guerra de la Procuraduría de los Derechos Humanos y por supuesto encargado de este tema de los atentados armados de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Colectivo en nuestro país. Licenciado Guerra, gracias por atender una vez más el llamado de TN23 Todo Noticias. Un placer saludarlo como siempre. Qué lástima que sea de esta manera, siempre para hablar de temas como este, pero hoy, una vez más, dos guatemaltecos caen abatidos a tiros en el interior de una unidad colectiva. Uno de ellos lamentablemente fallece y el otro continúa con vida en el hospital de Amatitlán, pero su estado de salud es crítico, es delicado. Y llevamos años, licenciado Guerra, hablando de desarticular bandas de extorsionistas, desarticular bandas de asaltantes dedicadas específicamente a atacar al transporte público en nuestro país. Años, aproximadamente 15 años, hablando de este tema, desarticulando bandas, pero no llega la solución. Todos los días hablamos de este tema. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país, licenciado Guerra? ¿Qué falta para erradicar este problema de raíz? Buenas tardes, licenciado Alfaro. Pues gracias por la entrevista y la oportunidad de brindarle, como siempre, la información al pueblo de Guatemala del acontecer, en este caso del transporte público, que lamentablemente el día a día en ese tema del transporte colectivo es de mucha violencia en varios aspectos. Uno de ellos es el tema de las extorsiones que no cesan, no paran de asediar a los pilotos, ayudantes y transportistas y a usuarios también indirectamente. Y también el tema de los constantes asaltos, de los cuales pues algunas autoridades niegan la existencia de este fenómeno social de los asaltos, que superan los 90 asaltos diarios en diferentes rutas de transporte colectivo, y todavía me quedo corto. Esto es un subregistro de la información que se conoce de los mismos pilotos, de los mismos ayudantes y usuarios que reportan este tipo de fenómeno social o de actividad criminal, podría valer la palabra mejor de esa manera, en donde pues, los guatemaltecos están pagando con su vida, con su salud, en el caso de quedar lesionados o heridos. Y hoy nuevamente un hecho violento que pues, modifica las expectativas de una familia guatemalteca, enluta a una familia guatemalteca. Estamos viendo que en los últimos días, de las últimas semanas, han registrado varios ataques, de los cuales ya podemos contabilizar 97 personas asesinadas en el tema de transporte colectivo en lo que va del año. El año anterior, en 2016, se registraron 144 personas asesinadas, en los cuales pues, ya vamos superando casi ese límite que se había planteado en las estadísticas, en donde será un verdadero reto. De hecho, ya es un verdadero reto para los responsables de brindar seguridad y brindar también o buscar que se cumpla con el derecho a la vida de los guatemaltecos, tanto así como lo es el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y el organismo judicial. Y dentro de ello, entre el Ministerio de Gobernación, también el sistema penitenciario, que tiene una alta responsabilidad directa en este tema, que esas estructuras delincuenciales o criminales dedicadas ya a la extorsión y a los asaltos, que se ha tenido información también que son los mismos grupos que generan las dos actividades criminales, que son millones de quetzales los que despojan a los guatemaltecos honrados, que a diario pues se ganan el pan de una manera pues honrada, honesta, y esos delincuentes de una manera violenta le arrebatan lo que les pertenece, que no es correcto. Yo creo que aquí el Estado de Guatemala debe de responderle. Claro que es una situación que han heredado las autoridades actuales, pero que tampoco pueden evadir eso y justificarse con lo de siempre, que los anteriores no hicieron o que hicieron otras cosas diferentes. Ellos deben de ser más creativos y utilizar los recursos que el pueblo de Guatemala les da en cuestión de impuestos, que se genera al final como el presupuesto de ingresos y egresos de la nación, y eso parte de lo que le corresponde al organismo ejecutivo, en particular al Ministerio de Gobernación, para poder fortalecer la institucionalidad del Estado. Se ha repetido muchas veces esto, es también de hacer mención que deben de reivindicar el trabajo de los policías nacionales civiles, dotarlos de equipamiento apropiado, también de recursos, que haya más patrullajes como sucedía hace unos 15 años. Hoy las patrullas están más guardadas que prestando el servicio de seguridad a los guatemaltecos. Y es obvio que no van a poder alcanzar la cantidad de agentes de policía para resguardar o cuidar en cada autobús, pero sí está el tema de que deben de ser más creativos, más imaginar cosas y actuar de diferente manera para obtener resultados diferentes. Hoy estamos viendo lo mismo de siempre. En el área de Misco algunos
políticos de siempre están actuando en beneficio de ellos, valiéndose de la necesidad de la población misqueña o de la población guatemalteca. Eso no se vale tampoco. Yo creo que aquí estamos en una sociedad donde se le exige a la autoridad cumplir con su función, y si no está cumpliendo con su función, pues habrá alguien más que podrá realizar esa labor de una manera más eficiente, más efectiva. Que lo que está exigiendo el pueblo de Guatemala son acciones y no solamente discursos políticos. Licenciado Guerra, algo importante que usted menciona es que hablamos de más de 90 asaltos en autobuses al día. Esa es una cifra definitivamente alarmante y todavía usted insiste en decir que este es un subregistro, es decir, la cifra podría ser más elevada. Definitivamente la ruta al Pacífico, me imagino yo, de acuerdo a los datos y las cifras que usted maneja, es una de las más azotadas en cuanto a este tipo de ilícitos. Sí, en primer lugar está la carretera al Pacífico, la CA9 Sur. Segundo lugar, y está la CA1 Occidente, que será la Interamericana. Y la tercera, donde se registran la mayor cantidad de asaltos, es en el Atlántico. En cuarto lugar, la carretera de Salvador. En ese sentido, sí se ha insistido mucho en las autoridades de brindar algún tipo de disuasivo, de prevención. Aquí estamos solamente hablando del tema reactivo, y lo que le hace falta al país es más prevención. Y ahí invito al pueblo de Guatemala a que denuncie a través de las redes sociales la cantidad de asaltos que se da a diario en los autobuses, tanto autobuses como microbuses. Incluso hay algunas rutas de transporte donde se registran hasta violaciones sexuales dentro de las unidades de transporte colectivo, principalmente las que viajan en horas de la madrugada. Y eso pues es una situación que el pueblo de Guatemala ya no soporta. Es una situación violenta que afecta a todos los guatemaltecos de a pie, que por necesidad, y no hay otra situación o explicación, pues por necesidad utilizan el sistema de transporte que tenemos, transporte colectivo público, y que a merced de muchos delincuentes que incluso se hacen pasar algunos de ellos como usuarios, pues se atreven a delinquir y a atentar en contra de lo más preciado que tienen los guatemaltecos, que es su vida, y a despojarlo de sus pertenencias que con sudor de su frente y de su trabajo les ha costado. Y duele, obviamente aquí duele que despojen del esfuerzo de tantos guatemaltecos. En un bus se calcula que en un asalto de bus solamente se pueden robar de 10 a 20 teléfonos celulares. Ahí estamos hablando de unas cantidades que al final resultan ser millonarias al final de año. Y en cuanto a costo de lo robado, inclusive hay una anécdota de una usuaria que compartía de la ruta 101, que hasta el almuerzo le robaron los delincuentes. Eso ya raya realmente en una desesperación, una frustración que tiene el guatemalteco que utiliza transporte colectivo. Muy acertados, como siempre, sus comentarios, licenciado Guerra. Por supuesto, me voy a quedar también con lo que decía usted de que este es un problema que se ha heredado. Las autoridades no son las culpables, las autoridades actuales, sin embargo, sí es su responsabilidad pues buscar los mecanismos para accionar de manera efectiva y llevar al mínimo este tipo de flagelos. Voy a finalizar, me tengo que ir, licenciado Guerra, para pasar con otro tema, pero rápidamente quiero preguntarle, de las 97 personas muertas en lo que va del año, estamos hablando en menos de 4 meses, en ataques armados en contra de unidades de transporte colectivo, ¿maneja usted la cifra de cuántos pilotos, cuántos ayudantes, cuántos usuarios? Usuarios van asesinados 10, de los cuales 4 fueron asesinados en el mes de enero, 4 en febrero y 2 en marzo. De pilotos, 18 pilotos de transporte colectivo urbano y interurbano asesinados, 9 en el mes de enero, 5 en el mes de febrero, 1 en marzo y ahora 3 en el mes de abril. Ayudantes 10 han sido asesinados, transportistas 3, taxistas 23, pilotos de microbús 9, pilotos de mototaxi 10, policías e inspectores particulares 3 y presuntos delincuentes o asaltantes 11, para un total de 97 personas asesinadas. El mes más violento ha sido el de enero en cuanto a víctimas mortales. Eso no quiere decir que hayan disminuido los ataques. Ahora se dieron más ataques en el mes de abril y en febrero se registraron 31 personas asesinadas, en marzo 17, abril 17, lo que se tiene contabilizado el día de hoy. Bien, perfecto. Gracias, licenciado Guerra, por atender el llamado.